Okay. Para su presentación no es la tuya ni la mía. Vale. Ya que me eche agua. Bueno, puedo ir hablando. Pues bienvenidos y bienvenidas a la presentación de EOS, El último secreto, el primer libro publicado de Raúl Ortega. Bueno, dos avisos. Lo primero, si alguien viene a la presentación de Dan Brown, El último secreto, es en la sala de al lado, por favor, imagen corporativa. Y lo segundo es que, bueno, más que una presentación es un cumpleaños, porque hoy se cumple un año de del lanzamiento de EOS. Entonces, bueno, yo me presento, para los que no me conozcáis, soy Paloma Sud, amiga y compañera de escritura de Raúl, y tengo el honor de estar presentando su primer libro, pero bueno, antes que EOS, pues ocurrieron muchas cosas en la vida larga de escritor de Raúl, que empezaste con aquel borrador de Balada en mi menor, una novela que nunca has llegado a terminar, no, igual... Y que no va a ocurrir. Ya nunca va a ocurrir. Spoiler. Tus fans lo harán cuando te mueras. Un fan. Y luego seguiste, ¿no?, con muchos relatos, que algunos de ellos han sido premiados, como La voluntad de los números, previo del primer certamen de relatos cortos Matemáticos Piensa en 2016, organizado por la UPM, porque tu alma de informático se tenía que ver en algún sitio. Respira en 2018, que fue seleccionado para formar parte de la antología Eliza, que ya no está, y 14 relatos más de fantasmas, publicado por la editorial Amanecer, y muchos más relatos que no han sido premiados, pero no por ellos menos interesantes, y que van a ser publicados el próximo día del libro en tu página web oficial, elultimosecreto.com, así que os animo a todos a revisar la página porque no tienen desperdicio. Apuntaos a la newsletter. Tenemos tarjetas y cartas de presentación, literalmente. Entonces, bueno, volviendo a EOS, ¿no?, que es para lo que hemos venido aquí a hablar, parece que tiene un año, pero realmente tiene mucho más, porque este proyecto empezó en 2018, lleva ya más de 7 años de trabajo. Yo tuve la suerte de leer el primer borrador, que fue muy distinto, ¿no?, a lo que luego ha sido. Ya nos irás contando un poquito los cambios, pero bueno, he tenido la suerte de verlo crecer, de ver a sus personajes cobrar vida. Y recuerdo cuando me pasaste el borrador final, antes de publicar ya EOS, hace un año, para que te diese mi opinión, y me pasó pues lo mejor que creo que me puede pasar con una novela, que es que me olvidé de ser crítica porque empecé a disfrutarla como una enana y es la mejor reseña creo que puedo hacer de EOS. Y bueno, para mí es un libro muy humano, pese a que está plagado de extraterrestres, porque a través del humor, ¿no?, nos habla de cosas muy importantes y muy profundas como la amistad, la lealtad, la crítica social, que creo que también tiene bastante en el libro. Y bueno, voy a dejar yo ya de dar la chapa y voy a dar paso a Raúl Ortega, el autor de EOS, El último secreto, para que venga a hablar de su libro, que es lo que ha venido a hacer. Está la misma Tiana. Sí, Bueno, pues sí. Gracias, Paloma. Gracias a todos por venir. Ha sido un año muy largo, han pasado muchas cosas. Pero bueno, me apetecía también hacer esta presentación para, no sé, para darle como... terminar de dar toda la vida que puede llegar a tener un libro, que es, bueno, sacarlo, publicarlo, venderlo y también presentarlo en algún momento. Quedaba ese paso que no pude hacer el año pasado, pero bueno, aquí estamos. Y nada, creo que, no sé, ¿cuántos de aquí se han leído el libro, aunque sea parcialmente? Vale. Bueno, yo... Sí, mi madre levanta la mano flojo porque ella escribió, o sea, ella leyó la primera versión, como ha dicho Paloma. Y empecé este también. Y empezaste este también, sí. Bueno, eso. Vamos a intentar no hacer un destripar como completamente las cosas por si no lo habéis acabado o no lo habéis empezado. pero algún spoiler. Pero alguna cosilla me va a caer. Bueno, básicamente, para los que no lo sepáis, pues EOS es una historia, una aventura galáctica en la que... pues, un grupo de pringados, esencialmente, se dedican a viajar por la galaxia intentando resolver un enigma que realmente ellos no entienden por qué lo están intentando resolver, pero al final lo están intentando resolver por el camino. Y también por el camino, bueno, pues se van conociendo mutuamente y van desarrollando una especie de amistad entre ellos, entre una serie de personas que se acaban de conocer, que yo creo que es la gran parte del libro trata de eso, de la amistad entre ellos y cómo se crean estos vínculos desde la tontería y desde el caos completo que es esta novela. El protagonista
que es Nick, es un terrícola que ve cómo en la tele están apareciendo unos alienígenas y mira su vida de mierdas, mira su vida anodina y dice, pues voy a subirme en una de esas naves espaciales que acaba de invadir la Tierra y a vivir aventuras. El problema es que acaba en un planeta que se llama Renon, que es la capital del Imperio Galáctico, y allí, su vida consiste en un trabajo de 16 horas diarias en una oficina con un compañero de mierda además, y vive en las afueras en un alquiler que se le come todo el sueldo y con un robot al que él tiene que atender en lugar de al contrario. Esa es su aventura galáctica hasta que en cierto momento pues, bueno, ocurren cosas que efectivamente pues, le llevan a vivir una aventura de verdad con todos estos personajes que aparecen. Y nada, ese es un poco digamos, la sinopsis, es básicamente lo que está detrás del libro, no he contado nada. Pero quería hacer esta primera introducción antes de entrar un poco más en detalle de los planetas, de las amistades, de los personajes y todo esto. Muy bien. Bueno, ha sido breve para hablar de tu libro, pero vamos a seguir hablando con preguntas y luego al final dejaremos tiempo también por si queréis hacer alguna pregunta. Y bueno, la primera es cómo surgió EOS, porque nos hablas de que empezaste en 2018 a escribirlo y de un primer borrador muy distinto. ¿Cuál fue la primera idea de esto que nos ha traído hasta aquí? La primera idea, bueno, todo empezó el 13 de octubre de 2017 en realidad, fue cuando empecé a escribirlo. Me acuerdo perfectamente porque justo coincidía, era justo después del día 12, que es fiesta, y el 14 era sábado, o sea, fue jueves, viernes, sábado. Y ese viernes tenía examen en la universidad y lo estaba pasando mal porque pensaba que me lo sabía todo y me aburría un montón antes del examen. Y llevaba tiempo como maquinando escribir algo parecido a lo que me gustaba, que era la guía del autostopista galáctico, la saga de juegos de Mass Effect, este tipo de cosas que básicamente son aventuras galácticas, en el caso de la guía, con bastante humor. Y simplemente me aburría y empecé a escribir un párrafo, que te pasé a ti, por cierto, por WhatsApp, y simplemente por el hecho de hacer el tonto y escribir algo parecido a lo que me gustaba leer. Todo me gustó tanto como había quedado que justo en la media hora que me quedaba antes del examen empecé a pensar, joder, me gustaría continuarlo, y empecé a intentar pensar cómo continuar ese capítulo, digamos, ese primer capítulo, que es prácticamente exactamente el mismo capítulo, primeros 3 capítulos que hay en el libro, quizás un poco más extendido, una versión más extendida, la que luego habéis leído, pero ese primer capítulo era bastante parecido. Y nada, llegué al examen, efectivamente lo suspendí. Tuve que recuperarlo luego en julio. Lo siento, mamá. Pero mereció la pena. Pero sí, bueno, eso nos ha llevado hasta aquí. Buenas. Y nada, al final, después de haber hecho esto, de suspender, y de camino por el autobús, estuve pensando, bueno, en el autobús no sabía que había suspendido, pero bueno, estaba pensando cómo continuar la historia y empecé como a bocetar, digamos, qué me gustaría que pasara, como puntos clave. Y cuando llegué a casa terminé el capítulo y tenía más o menos claro cómo quería que se hiciera toda la novela. En aquel entonces no tenía mucha idea de narrativa, ni de estructuras, ni nada, bueno, ahora tampoco mucho, pero más. Y la verdad es que era bastante caótico, simplemente me dedicaba a ir de un punto A a un punto B porque quería visitar ciertos planetas y que tenía que pasar algo en ellos, y es a lo que me dediqué. Y esa primera versión, pues bueno, los que lo leyeron, lo primero que me dijeron que estaba muy bien, que se divertía mucho, pero que era muy rápida, muy frenética. Y es más o menos lo que he intentado controlar luego a lo largo de los años al intentar reescribirla. Porque lo primero que intenté fue que me la cogieran en alguna editorial. Esperé, bueno, la envié a 3 o 4. Tampoco hice una búsqueda muy intensiva de editoriales. Ni siquiera me paré a mirar si la editorial publicaba ese tipo de libros, si publicaba ese tipo de género. Simplemente veía si aceptaban manuscritos, si lo intentaba. Y se lo envié a esas 4 o 5, no me contestó ni una. Y bueno, al año siguiente pues tenía un poco más las ideas claras de cómo podía arreglar la novela para que fuera un poco más atractiva. Y desde pues eso, 2019, 2020, bueno, en 2020 pasaron cosas, como sabéis todos. Ahí yo creo que no tenía la mente para escribir mucho, pero sí que me surgían ideas y las iba apuntando.
Y en 2021-2022 ahí es cuando me puse en marcha con la reescritura. Hubo varios intentos fallidos de reescribir los primeros 4 o 5 capítulos y decir, no, es que hay algo del primero que no me gusta. Y vuelta atrás. Lo cual entré en bucle y no salía de ahí hasta que en cierto momento pues, conseguí salir del bucle y reescribir todo. Eso ocurrió más o menos en 2023, diría. Y ya pues el manuscrito final pues, sobre 2024, creo que fue el 22 de abril, si mal no recuerdo, porque quería hacerlo antes de cumplir los 30 años. Ahí acabé el último capítulo y se lo envié a estos y me dieron su feedback. Y fue un feedback bastante positivo. Y al final, pues bueno, empezó ya el proceso de autopublicación, ya que estamos. Eso es un poco todo el proceso hasta que esto ha salido a la luz. O sea, que surgió más porque tú sí que al escribir tienes muy claro como el esquema, ¿no? De a dónde quieres ir, pero surgió más los planetas, o sea, fue lo que sí, primero, de la hecho, idea que tú tenías. Bueno, ahora hablaremos de los planetas, pero Sí. hay un planeta en concreto que trae, bueno, hay gente que lo odia, gente que le encanta, que es Ocaso, que es un planeta que el tiempo va exageradamente acelerado y los días duran escasos minutos. Ese planeta lo tenía claro desde el principio, es una idea que me surgió y digo, este planeta lo tienen que visitar. No sé qué van a hacer, tienen que hacer algo, pero van a visitar este planeta. Y me pasó un poco también con otros planetas que decía, bueno, ahora tienen que ir, como que en mi cabeza, un poco por el Mass Effect, que es el juego en el que más me basé al final, en el Mass Effect 1, por ejemplo, que es un juego de, pues eso, de aventuras galácticas. Lo que haces básicamente con tu personaje es visitar un planeta, visitar otro. Entonces yo tenía en la mente eso de, bueno, voy a hacerles visitar planetas y luego ya se me ocurrirá lo que hago. Y hago como una especie, normalmente ahora lo hago un poco más, además entro más al detalle, pero antes era como, sé que tienen que ir a este sitio y tiene que ocurrir X cosas, y a partir de ahí escribía. Ahora soy más metódico y intento ir un poquito más al detalle, pero soy lo que se dice mapa más que brújula. No me saldría a escribir, salvo el primer capítulo, que sí que me salió directamente sin pensarlo, no me sale escribir sin estructurarlo todo antes. ¿Y qué cambios importantes, no sé, alguno que nos puedas contar de ese primer borrador? Porque la aventura era muy distinta, los personajes incluso eran muy distintos, tenían otros nombres, otras formas. Sí, los nombres los cambié sobre todo porque había algunos que coincidían muchas letras y tal, pero eso es una cosa muy técnica. Pero sobre todo lo que más cambió fue que los personajes en sí eran muy distintos y no estaban bien desarrollados, no tenían como mucha profundidad, al final eran como extensiones de mí, básicamente, de, bueno, pues este soy yo pero con un poco de tal o esto un poco de tal. Y con el tiempo como que una de las cosas que me dio ese espacio de tiempo de 7 años hasta que escribí la versión definitiva fue pensar cómo actuaría este personaje y meterme mucho en su rol, digamos, y ir desarrollando su personalidad. Me ayudó también, durante ese proceso, escribí algunos relatos sobre los personajes que más o menos me ayudaban a crear como un background de todos los personajes, pero la verdad es que luego ese background no coincide. Por ejemplo, Brotonx, que es un personaje que al parecer ha gustado mucho, que es un cangrejo gigante con un gran corazón. Y unos grandes músculos también, sí. En la versión original solo tenía grandes músculos, era básicamente tonto. Creo que le da un poco más de profundidad el hecho de que intente evadir la violencia a cualquier coste. Entonces, bueno, ese tipo de cosas fue lo que más fui desarrollando esos años. ¿Algún personaje nuevo hubo? Había algunos personajes, por ejemplo, Or, la mujer que es medio transparente y tal, que tenía otra forma completamente distinta y un rol distinto. Ciertos personajes tenían otro rol y, por ejemplo, otra cosa que pasó es que Son, en la versión original, traicionaba a toda la tripulación de EOS para poder meterse en la cárcel a cambio de dinero. Que ahora encaja bastante con su personaje, pero decidí no incluirlo en la versión definitiva porque me está quedando un poco larga. Pero igual bueno, próximamente Son traiciona. Quizás. No creo. Igual ha sido redimido. No, ha sido redimido, es un buen chico en realidad. Muy bien. ¿Podrías describir la novela en 3 palabras? 42. Obviamente. Mira que esta pregunta te la dije yo que me la hicieras y no la pensé. Improvisemos. 42 ya son casi 3 palabras, ¿no?
Sí, realmente sí. Pues 40 y 2. Sí, yo creo que es la... Vale, no voy a hacer encuesta de si eres pesado con el 42, porque no quiero que todo el público levante la mano a la vez. Entonces, bueno, vamos a seguir porque tú hablabas entonces de que el libro realmente nace de un suspenso. Sí. Y esto me parece algo que le podría pasar perfectamente a Nick o a José Luis Poveda, que es el protagonista, ¿no? Que lo has mencionado un poco. Sí. Es tu alter ego. Un poco sí. Me pasa con los protagonistas que tiendo a... De hecho, alguna vez confieso que se me ha escapado poner mi nombre en lugar del protagonista. Sí que proyecto bastante. En realidad proyecto con todos los personajes, pero con el protagonista proyecto más por eso, por el mero hecho de que es el protagonista y bueno, le tengo como muy cercano. Pero sí, es la proyección mía de lo pringado que soy, básicamente. Para mí es un poco el Manolito Gafotas espacial. Sí, un poco es el mismo tipo de personaje, sí. Le falta el imbécil, pero sí. Sí. Pero sí, es un poco Manolito Gafotas. Sí, y comparte protagonismo con sus testículos, que también aparecen mucho a lo largo de todo el libro, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces, como va de un viaje galáctico, de una odisea espacial, has hablado un poco de los planetas, que al final es un poco lo que te inspiró a construir toda la historia, pues vamos a poder acompañarte un poco en ese viaje. Y el viaje empieza en Renon, que es uno de los planetas principales. Para mí es un poco la Tierra con aerodeslizadores y con gente azul, ¿no? Sí, básicamente, sí. Lo veo, o sea, cuando empecé a describir, o sea, tenía que ser como una capital y bueno, ya vivimos en una capital, pero lo quería exagerar todo mucho, entonces cuando exageras cualquier cosa tiendes a los Estados Unidos. Entonces, básicamente es como una supercapital de los Estados Unidos, completamente destrozada a nivel social, la gente hace un poco la vida por su cuenta, intenta sobrevivir como puede, con unos servicios públicos que no funcionan, con una publicidad que te escupe en la cara y este tipo de cosas, que al final es un poco el rollo cyberpunk, pero intentando hacer un poco de risa con ello, porque si no nos reímos de eso, pues no sé qué nos queda. Y nada, es la capital del imperio, y como capital del imperio pues tiene ciertas cosas, como que, por ejemplo, uno de sus barrios, que no sé si lo vamos a hablar ahora o... Sí, lo hablamos ahora. De Layo. Layo, por ejemplo, está basado completamente en Detroit. La ciudad de Detroit, que si no lo sabéis, pues bueno, fue la industria automovilística de los Estados Unidos en los años 60, creo. Estaba allí completamente, General Motors trabajaba ahí prácticamente solo ahí y producía un montón de coches. Lo que pasó es que en cierto momento hubo una crisis de producción, bueno, de consumo, se dejó de comprar durante unos años coches y lo que hicieron fue desmantelar básicamente toda esa industria que se había montado y llevarla a otros sitios más baratos. El proceso que llevó a cabo esa ciudad es que, como toda esa gente que trabajaba ahí no estaba cobrando muchísimo tampoco y los servicios que se ofrecían a la ciudad no eran muy buenos, la ciudad acabó siendo abandonada por la gente que podía escapar de allí y ir a otros sitios a trabajar. Y ahora mismo es una ciudad fantasma, o sea, de 4 o 5 millones de personas que había antes, ahora habrá como 1, no sé los datos exactamente, pero se ha reducido sustancialmente. Y es básicamente lo que es Layo. Layo es un sitio abandonado, sin servicios básicos, abocado al caos y a la delincuencia. Básicamente, pues eso, Renon es Estados Unidos y intenté hacer esa analogía de la capital del imperio, del sitio más poderoso del mundo. Pues en este caso el sitio más poderoso de la galaxia es Renon. Y bueno, de ahí todo lo que ocurre es básicamente una analogía de lo que ocurre en la vida cotidiana de aquí de la Tierra. Y hablabas de Layo, porque hablando un poco de los personajes que aparecen en Renon, en Layo conocemos a Brotons, que tengo que decir ya que es mi favorito. Me parece súper cómica su relación con la violencia, ¿no? Y háblanos un poco de Brotons, porque, bueno, creo que has hecho, después de que la gente lo leyese, un poco una encuesta. Ahí te ves a Brotons, obviamente todos nos lo imaginábamos así. Y sí que era uno de los que más favoritismo tenía, ¿no? Sí, a todos los que se lo acabaron me gustaba hacerles una encuesta a ver qué personaje era su favorito y va ganando por de calle Brotons. Me sorprende porque, o sea, es un personaje que me parece bastante chulo, es un cangrejo, pues eso, que ha tenido un pasado muy violento de delincuencia, pero que en el fondo, o sea, intentó abandonar esa delincuencia, pero sigue viviendo en Layo, que es el sitio con mayor delincuencia de todo el imperio prácticamente. Entonces tiene que sobrevivir en un entorno súper
agresivo contra él y básicamente la gracia es que estos cangrejos son súper poderosos a excepción de sus piernas, que son extremadamente escuálidas. Y prácticamente, o sea, sobreviven a la radiación, si te pegan un guantazo te avían. Pues es un personaje que podría básicamente cargarse a todos los otros personajes que existen en el universo, pero deciden hacerlo porque realmente quiere evitar ser violento y a toda costa. Y creo que eso ha gustado ese contraste en la ese gente. pacifista que termina cargándose a la mitad del libro sin querer. Esto sin querer. Y aparte de Brotons en Renon, ¿no? Aparecen los renonianos, que son... Bueno, no quiero pronunciarlo porque lo he puesto muy difícil. ¿Regon o cómo se pronuncia? A ver, bueno, la gente no sé cómo lo pronunciará, pero bueno, lo digo yo como si fuera aquí. Bueno, tú lo has creado, así que lo puedes pronunciar como te Además, claro, no deja de ser un extraterrestre, pueden decirlo como quieran. Es Regan y ya está, Regan, pues ya está. Pues el tipo duro con un corazoncito, que son azules, entiendo que solo por poner la canción de Blue Babadita, ¿verdad? Esencialmente. No, en mi cabeza realmente desde el principio pensé, ¿qué tipo de aliens? Porque el alien verde está como muy visto, el alien azul no tanto. Avatar, bueno. Bueno, sí. ¿Avatar? Es que no he visto Avatar. Avatar ocurre en la Tierra, ¿no? ¿O no? ¿Es en otro planeta? ¿No? Esto lo corto. Pues eso, que no se me ocurría que otra característica tendría que tener los alienígenas y lo primero que se me ocurrió fue que eran azules. De hecho, el primer párrafo, no sé si menciono ya que tienen la piel azul, igual en el primer capítulo, pero vamos, es una cosa que tenía clara. No, ni siquiera antes de la canción, o sea, no tenía nada que ver. La canción viene después. Y hablamos un poco de Greg. Sí, porque al final es un poco también como el coprotagonista, ¿no? Que aparece desde el principio y acompaña a Nick y tiene mucho peso, ¿no? Me da la sensación de que según aparecen los personajes van teniendo menos peso quizás en la trama, porque Regan tiene mucho peso, al final no deja de ser un pelín de spoiler, al final se encuentra con Nick y es lo que desencadena todo este proceso de aventuras. Porque es un ladrón de joyas que se ha robado una joya del imperio que no debería haber robado porque es bastante poderosa. El caso, este tipo pues a lo que se ha dedicado toda la vida es a robar y como que tampoco tiene muchas capacidades sociales, que yo creo que es lo que puede llegar a gustar de Regan, que es incapaz de tener una conversación normal con alguien sin acudir a la violencia o a algún insulto. Y es un poco la contraparte de Broton, que al final eran amigos de la infancia, que tenían su grupo de delincuencia y uno fue para un lado y otro fue para el otro. Es un poco la gracia de este personaje, yo creo. Y por un lado me da la sensación, he ido rebajando muchas veces lo crudo que era Regan con Nick, porque me da la sensación de que era muy bully con el pobre Nick. Pero es que, bueno, en realidad yo soy el más bully con Nick porque le hago pasar unas penurias increíbles. Entonces tampoco he intentado guardar un poco el equilibrio con este personaje. Bueno, si hay continuación de la saga, espero que deje de fumar, por favor, porque... Un dato importante que está por ahí Arantxa. Arantxa se lo empezó a leer cuando estaba dejando de fumar y lo ha conseguido, o sea que bastante bien. Recomendamos 10 de 10 para dejar de fumar, yo no lo sé. El Ministerio de Sanidad tiene cosas que decir al respecto. Recibirás la notificación. Y bueno, pues luego seguimos con la hermana de Gruegen, que es Pam, que es la más normal para mí, ¿no? Sí, porque todo el mundo dice que eres tú. Sí, básicamente es una médica frustrada que decide... No me representa. Que decide salir de su zona de confort porque, bueno, su marido le está poniendo los cuernos, esencialmente. Espero que no. No está aquí, Paco. Pues, y eso, es la hermana de Regan y es una médico pues, que tiene como muchas inquietudes porque piensa que su vida como joven adulta, digamos, se está ya echando a perder en un trabajo que no le gusta y en un sitio que aborrece, con un marido que encima le pone los cuernos. Entonces intenta escapar en esta locura de aventuras con su hermano y con Nick, básicamente. Y me parece un personaje bastante guay, no voy a entrar tampoco a su desarrollo de personaje, yo creo, pero es uno de mis personajes favoritos porque creo que es con el que más empatizo muchas veces, más que incluso que con Nick, en un cierto aspecto, joder, que ganas de romperlo todo y cambiar de vida completamente.
Y es un personaje muy guay por eso, yo creo. Es de mis favoritos, le tengo mucho cariño. Pues yo creo que es la que más habilidades sociales tiene del grupo, ¿no? Que al Sí, final es un poco la casi, voz de casi la la única que conciencia tiene cabeza. cuando todo va mal, ¿no? Y es un poco, al final, la que hace que yo creo que no se maten Sí, esencialmente. entre ellos y a sí mismos a lo largo del libro. Un poco la madre de todos, sí, un poquito. Pero bueno. Bueno, pues salimos luego de Renon y, bueno, no, en Renon, ¿no? Aparece la Biblioteca Galáctica, ese edificio de 4 paredes y media para albergar la 8ª dimensión. Exacto. No me escondo, es una copia burda de la biblioteca de Mundo Disco. Bueno, de hecho creo que incluso hablan del primate, ¿no? Del El bibliotecario. Sí, o sea, al final es un tributo, más decir que es un tributo. Pero sí, pues esto es una cosa que surgió en esta versión, en la versión original, el hecho de tener ahí, pues me hacía gracia que estuviera todo el conocimiento del mundo en ese sitio extraño que rompe las leyes de la física. Y bueno, ahí no voy a entrar mucho en detalle porque entraría mucho en la trama y los que no lo habéis leído os lo destriparía muchísimo, pero es un sitio bastante interesante en el que hay unos personajes bastante curiosos también, los bibliotecarios, ahí hay una en concreto. Pero esta tiene boca. Esta tiene boca, lo que hace que sea mucho peor. Más mortal. Entonces, bueno, pues os recomiendo que si lo vais a empezar a leer, que os paréis mucho en la biblioteca y que la intentéis disfrutar, porque es una cosa que he intentado currarme bastante, aunque sea un tributo y una copia puta. Bueno, pues no vamos a entrar más en los personajes, ¿no? Que aparecen, que son Azaz y los Invoca. Y vamos a hablar del siguiente protagonista, que para mí es la nave, ¿no? Eos, que por cierto hay que hablar de la maravillosa portada, cuéntanos un poco. Pues sí, la portada es de Marta Maldonado. Bueno, No está hecha por IA, ¿vale? No está hecha por IA, la ha hecho una persona humana, creo que es humana. Bueno, una de las primeras cosas que hice cuando autopubliqué, bueno, fue buscar el corrector y buscar portadista, y contacté con Marta porque la seguía por Twitter y tal, y dije, bueno, voy a ver si cuela. Y finalmente coló. Y los primeros bocetos que me dio fue la nave, porque le dije, quiero que salga la nave, porque la nave es muy importante, como ha dicho Paloma. Y quería que saliera Eos, la nave en la que viajan todos los protagonistas, que fuera directamente el lomo. Ella no lo entendió así la primera vez y básicamente lo hizo como en un fondo de estrellas y con una nave. Y dije, no, pero quiero que el libro sea la nave. Entonces, al final llegamos a esta conclusión. Yo creo que es una portada bastante chula, bastante original. Bastante distinta, yo creo, de lo que se suele ver. Mi madre dice que parece para niños, pero bueno. Yo creo que si lees la contraportada te das cuenta de que no es para niños. O sea, que al final hay que también no solo mirar la portada, literalmente hay que mirar un poco por lo menos la sinopsis. Hay que juzgar el libro por su portada. Exacto. Pero bueno, esta portada es muy chuli y nada. No le falta detalle porque tiene de todos los personajes, Sí, ¿no? los que lo hayan leído van a pillar muchas referencias. No sé si una vez lo habéis leído os habéis parado a revisar toda la portada, pero tiene referencias a todos los personajes. Hay al menos una referencia a cada personaje principal. Y nada, pues como ha dicho Paloma, es muy importante, es la nave en la que viajan todos los protagonistas, todos los personajes más importantes del libro. Y es una nave, pues, como los personajes, que está completamente rota, amorfa, no se sabe ni cómo se mantiene en pie. Pero aún así consigue llegar a todos los sitios que se propone, que es lo importante y lo guay. Y que sobre todo que les da cobijo a toda esta panda de desgraciados. Es complicado que lleguen hasta tan lejos con una nave tan mala, pero así somos todos nosotros, yo creo. Llegamos bastante lejos con estas naves tan malas. Así que bueno, un poco también una analogía de la vida. Sí. Y el dueño de la nave es Son, ¿no? Que es el siguiente personaje humano. Sí. Que es un irlandés con juego patológico, adicto a Nicolas Cage, que por cierto te has tenido que ver toda la filmografía de Nicolas Cage. Sí, no lo había hecho antes. No, de verdad. No, de hecho, todas las referencias que he puesto son de pelis que he visto, aunque hay algunas que son pelis que he visto hace mucho. Creo que tiene como 200.000 pelis y series de Nicolas Cage, es una locura. Pero bueno, la gente que me conoce ya sabe que yo antes de esta novela estaba obsesionado con Nicolas Cage y es una cosa que quería explotar con alguno de los personajes. Le cayó a Sol porque me parecía que hacía gracia,
y ya está, le callo a él. Es un personaje curioso, a la gente, de hecho creo que es de los pocos a los que nadie le ha votado como personaje favorito. Pero me parece un personaje adorable, es típico guapo tonto, quería que fuera así. Guapo, yo no me lo imaginaba guapo. ¿No? Es porque has leído la primera versión quizás. Es que la primera versión le puse feo. Pero Feo que traiciona. claro, es que me parecía como muy... Joder, digo, bueno, por lo menos que sea guapo, que tenga algo. Y nada, pues el pobre chico pues tiene una adicción a las máquinas tragaperras, bueno, a todo en general, que tenga el azar como motor, y lo peor es que tiene una relación muy tóxica con el azar porque tiene suerte, tiene una extraordinaria suerte, a excepción de cuando la busca, y este personaje me intenté basar un poco, me copié también un poco de... Hay un personaje en Marvel que sale en Deadpool, se me ha olvidado el nombre, Domino creo que se llama, Sí. que también tiene una relación con la suerte como muy peculiar. Y dije, bueno, no puedo copiar exactamente este poder que tiene, que básicamente que tiene suerte extraordinaria, sino que la tiene solo cuando, cuando no la busca. Y bueno, es un agente del caos. Yo creo que por eso no gusta tanto, porque la lía siempre. Cualquier cosa que pasa la acaba liando por eso, ¿no? Pero bueno, es un personaje adorable y es irlandés. Los irlandeses caen bien. También lo queremos a Son, aunque no haya sido votado. Bueno, y en la nave de Son, Eneos, llegan al siguiente planeta que es Sen, ¿no? El planeta de los priorantes, que son abejas gigantes, espero que no avispas, ¿no? Es que en mi cabeza son un poco más avispas, pero es que las abejas son como más gordotas, ¿no? Yo las veo como más estilizadas, con la cintura muy finita, estos bichos. Pero bueno, no sé quién me dijo hace poco que se los imaginaba de una forma completamente terrible. Que dije, en mi cabeza no es así. Pero bueno, cada uno, lo bonito de la literatura también es que cada uno se crea su propia imagen, o sea que... Sí. Pero bueno, en mi cabeza son avispas, es decirlo. Pues es el planeta de los priorantes y de las ritias, y ahí conocemos al siguiente protagonista, que es Jam, que seguimos en la lista de adicciones, esta vez al alcohol, sí, y al desamor, sí. y bueno, y también es el que hace la receta, que aunque eso está más adelante, del anti-Bexa, ¿no? Que yo quiero esa receta, por Dios, aunque no con la cebolla del Valle de Defensa. Ya, eso es complicado de conseguir además. Háblanos un poco de Jam. Bueno, pues Jam es... Pues eso, al final parece que hago apología de todas las adicciones. Quiero aclarar que lo que intento es todo lo contrario y hacer ver que la única manera a lo mejor de salir de este tipo de adicciones es tener como un grupo fuerte que te rodee y que te quiera sin necesidad de acudir a este tipo de cosas para evadirte de la realidad. El caso es que es alcohólico porque su pareja, su algo le dejó. Básicamente él es un zángano que se dedica, bueno, a ser un grupo de avispas, pues la reina tiene sexo con ellos, pero tampoco tienen ningún tipo de relación romántica. Sin embargo, él se lo toma muy a pecho y cree que tiene algún tipo de relación con la reina. Lo que le hace caer en el alcoholismo. Y ahí se lo encuentran en su planeta un poco extraño, lleno de avispas, lleno de edificios con agujeros, porque los árboles se mueven y las casas están hechas de esos árboles. Porque en realidad no son árboles, sino pequeños cositas, homúnculos extraños, pequeños, que forman una estructura en forma de árbol. Y bueno, pues ese planeta es donde vive Jam, se lo encuentran allí tirado borracho. Y es otro agente del caos, solo que es un agente del caos que creo que gusta más, no sé por qué. Quizás. Sí, ha sido votado Jam. Ha sido votado Jam. De hecho, Sergio no está aquí, pero él se leyó la primera versión y era su personaje favorito. Y en la primera versión simplemente era alcohólico, no tenía ninguna otra profundidad, entonces no sé qué pasar de Sergio. Realmente nuestro personaje favorito igual es la adicción que puede ser. Pero bueno, es un personaje, yo creo, chuli. Está guay, sí. Y luego ya llegan al siguiente planeta que has mencionado antes, que al final parece que has escrito este libro para hablar de Ocaso, que vamos a hacer una encuesta, ¿no? Porque había muchos haters y muchos lovers. ¿A quién le gusta Ocaso, de los que lo habéis leído? Bueno, ¿a quién lo detesta? Bueno, empate. Ocaso, ¿no? Este planeta donde el día dura... ¿Cuánto es? 5 minutos y la noche otros 5. Si mal no recuerdo, es que no me acuerdo, la verdad.
Para mí hay algunos momentos que es un poco metáfora de Madrid para mí, ¿no? Y como de lo rápido que va y esa espera cuando está como en lo alto de rascacielos, viendo como todo fluye, pero luego hay como puntitos individuales con sus sueños, sus ambiciones, y ahí me sentí muy representada en la gran ciudad. Sí, sí, el caso es un poco Madrid, sí. Es un poco ya exageración de Renon, es intentar darle una vuelta de tuerca más y decir, es que a mí los días me duran muy poco, y es verdad, me duran muy poco. En Renon los días duran mucho y en Ocaso en este caso duran muy poco y aún así todo el sistema te empuja a seguir produciendo, a seguir consumiendo y a seguir siguiendo con tu vida de la forma más estúpida posible, que es durando el día 5 minutos y teniéndote que ir a comer a los 2 minutos de haber empezado a trabajar. Me parece ridículo, pero bueno. Es pues eso, al final todos son metáforas. La ciencia ficción es solo la Tierra con una skin que le han puesto por encima para que salgan navecitas y pim pim, como dice Zayana. Bueno, pero la exageración para mí me parece como muy importante para hacer la crítica social que decía, sí, que yo creo que se puede leer, ¿no? En cada planeta es algo de la Tierra llevado a la exageración, pero que realmente pues, nos pasa en nuestro día a día. Sí. Y bueno, Ocaso, la versión original se pasaba un tiempo prudencial en él, pero en esta he decidido, a pesar de que la gente lo odie, bueno, que cierta gente lo odie, decidí que tenía que haber una trama ahí del atraco a un banco típico de Ocean's Eleven, que tenía muchas ganas de escribir algo así, y lo metí ahí con todos mis huevos y no sé si habrá gustado, pero era la única forma en la que una trama así tan densa como puede ser un atraco a un banco, que suele dar como para un libro entero, entrara en unas cuantas páginas, era en un planeta realmente que fuera tan rápido todo el ritmo. Y yo creo que es también lo que hace que a alguna gente le guste y que a otra no. Que ese ritmo se permea al final todos esos capítulos y todas las tramas van súper rápido, pero es que es la gracia, o sea, tiene que pasar todo en 2 horas y es lo que pasa en 2 horas, que es el tiempo que pasa sin fumar Requiem, por cierto, y con desastrosas consecuencias. Sí. Y nada, es un personaje, o sea, no hemos hablado de V, es verdad. Sí, es verdad, falta V, que es la última, ¿no? En llegar, la última humana. Sí. Que tiene menos peso quizá en este, ¿no? Pero sí, tendrá más peso, seguramente. Sí, bueno, no voy a desvelar el destino que le espera a V, pero sí que es un personaje que me gustaría desarrollar más, porque lo hice como tiene que entrar aquí porque estaba en la primera versión y no quería eliminarla. Pero sí es verdad que queda un poco pegote, lo reconozco. Aún así creo que es un personaje muy guay y que puede tener mucho potencial en esta saga. Bueno, ya adelanto que va a ser saga. Sí, al final te preguntaré por eso. Pero bueno, el viaje hasta aquí podemos leer sin hacer ya como grandes spoilers, pero nos quedan algunos personajes secundarios que al final son la chispa del libro, ¿no? Un poco las supernenas de Aquí no hay quien viva. Y está el Emperador Galáctico, que a mí me hace gracia pensar que realmente el libro va del viaje del Emperador Galáctico y lo que pasa con Nick con Estoy el resto. Muy contento con eso, porque fue una inclusión como súper al final, que dije... hay veces que la trama va como muy rápido y necesito como un momento de pausa que la gente diga, ¿qué pasa? Y escribí todos los capítulos del Emperador como de seguido y luego los fui incrustando en las zonas en las que creía que podía quedar bien. Y es un personaje que ha hecho bastante gracia, él y su acompañante. Bueno, es el hijo del Emperador y el otro personaje principal de esa subtrama es como su mayordomo, digamos. Es un personaje bastante horrible, es horripilante, es todo lo malo que existe, pero también es la representación de la burbuja en la que vivimos todos en general. Evidentemente él vive en una burbuja de lujo, pero todos vivimos al final en una burbuja, no dejamos de ser gente que vive en Occidente, que vive con unas comodidades que no se tienen en otro sitio, y al final es una burbuja también que tenemos de, joder, es que yo tengo derecho a Netflix. Bueno, a ver, tampoco tienes derecho a Netflix, tienes derecho a vivir tu vida y a tener ocio, pero no tienes derecho a Netflix. Y al final ese tipo de burbuja lo extrapolas a alguien que tiene exageradamente mucho más dinero que tú y sale ese personaje que es el hijo del emperador, que no sabe ni todos los privilegios con los que goza, se cree que son los derechos naturales por ser lo que es. Y nunca había tenido el privilegio de ir al restaurante Tía Loli, ¿no? Que es una de las mejores escenas del libro. Sí. Yo personalmente empatizo mucho con el emperador, ¿eh?
Yo los restaurantes de comida rápida nunca he entendido por qué se llaman de comida rápida, porque realmente tardas bastante luego en recibir tu comida, a lo mejor más que si vas a un restaurante normal. Y luego los precios tampoco son... Bueno, eso al emperador le da igual, pero que yo estoy como muy en contra luego de la comida rápida, porque sientes que estás pagando por una cosa que no, ni es comida ni es rápida. no es comida ni es rápida, entonces, no sé. Ahí empatizo mucho con el emperador, pese a su reacción. Necesito preguntarte, porque las hamburguesas son de cangrejo fluseno, que aparece mucho. Ajá. ¿Qué es un cangrejo fluseno? Efectivamente, es un animal, es un insecto que vive, como sabéis, en muchos planetas, tiene mucha extensión en toda la galaxia, sobrevive a cualquier cosa, vive en las esquinas oscuras. Una cucaracha. Efectivamente, son cucarachas. Es una forma de decir cucaracha sin apestar al lector. Me hacía gracia que se llamaran cangrejo fluseno, porque sí, porque son como cangrejos pequeños en realidad, bueno, son como cualquier cosa que cruja es como un cangrejo. Entonces, me hacía gracia tener esa que no se quedara claro lo que es. Pero bueno, son cucarachas, efectivamente, está hecho todo con cucarachas. Desvelamos el misterio, son cucarachas. Y también está Emilio, el robot insufrible, adicto al cheddar, que está inspirado en un personaje de Goofy, hijo, entiendo esa adicción al cheddar, porque sí. seguimos en la lista de adicciones. Sí. Y que es como un adolescente mal. Sí, también empatizo mucho con él. Mi no tienes un problema. Mi madre empatizará bastante con Nick cuando piensa en Emilio, seguramente pensará que yo soy Emilio, porque yo he sido muy Emilio mucho tiempo, he sido un despojo. Entonces, bueno... Pero se había pasado la garantía para... O sea, se pasó la garantía... Para devolverte. Bastante, además, sí. Entonces, bueno, pues... es un personaje también que despierta odio, despierta amor a partes iguales. Es el caos, te lo dije el otro día, es como el descanso... O sea, dentro del humor que existe en toda la novela es como otra capa de humor, que si algo no te está haciendo gracia o es demasiado tenso, llega Emilio y está haciendo el gilipollas. Y en un principio no pensaba incluirle en esta última versión más que al principio, pero es que luego digo, es que tiene mucha chicha y en cualquier momento puede hacer alguna trastada y me gustaba mucho y lo mantuve. Sí que es verdad que no es un personaje principal, porque tampoco es como digamos parte de la tripulación principal de la EOS, pero en general sí que tiene un peso importante. Tiene un papel muy importante, ¿no? A lo largo de la Sí, de hecho en Ocaso tiene un papel extremadamente importante. Sin él no habría pasado lo que pasaba. Y luego por último nos queda Or, ¿no? Que tampoco puedes hablar mucho de ella, con el zumito de naranja. Cuéntanos un poco, que en la primera versión era un pájaro. Sí, era un pájaro, lo he comentado antes a Eva. Eva al principio pensaba que era un pájaro chiquitito, pero en mi cabeza era como humanoide. Y en esa primera versión, después de la primera revisión, le dije específicamente, escribí, es un personaje alto, o sea, es del tamaño de un humano. Este personaje es el que más ha cambiado con respecto a la versión original, porque la versión original era básicamente como de una raza en la que con un poder mental muy grande, y pasó a ser pues otra cosa que no voy a entrar mucho al trapo porque es parte de la trama principal, pero que es completamente distinto. Tiene un papel principal, es un bicho interdimensional que se dedica a aparecer y a desaparecer como quiere y cuando quiere, porque tiene un poder extraordinario. Y la gracia también es que a pesar de ser como una especie de mi-dios, de casi una deidad a los ojos de los humanos y del resto de razas, aún así es como muy de la calle y te habla como si fuera una persona normal que puedes ver en cualquier momento, y es la gracia que me hacía este personaje, que a pesar de todos sus poderes en realidad se dirigía a los demás como de tú a tú, salvo cuando pasan cosas que ahí tiene que imponerse y decir, bueno, aquí las cosas se hacen así porque si no el universo se va a la mierda. Bueno, pues ya que has hablado de todos los personajes, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, tengo que decir que es Nick, porque soy yo. Eres tú. Pero les tengo mucho cariño. De hecho, es uno de los motivos por los que no mato a nadie. Ya lo adelanto, no mato a nadie en la novela, porque me caen todos muy bien, entonces me cuesta mucho matarles. Igual en otra novela sí que les mato, pero es que me caen muy bien.
matando. Pues hablando de matar, yo te quería hacer el juego de follas matas casas, que no sé si lo conocéis, pero te voy a dar 3 personajes y tienes que elegir con quién te acuestas, a quién matas y con quién te casas. Vale. A ver. Emperador galáctico, ¿Vale? Emilio Ok. y Brotonks. Ostras. No, me caso con Broton seguro. O sea, Hombre, no quieres matarle. no, desde luego, no me iba a costar mucho. Sí, porque además me parece como un tipo bastante adorable. Yo creo que podrías pasar una vida con él tranquilamente. Con mucho cuidado, por si acaso pasa algún accidente, pero... Sería un buen marido. Pero sería un buen marido, yo creo, sí. Después, pues tengo que matar al emperador, lo lamento. Porque, o sea, me parece más insoportable el emperador que Emilio. O sea, es que en realidad el emperador es todo lo que está mal. O sea, Emilio está mal, pero porque le han construido mal al pobre. Bastante tiene por lo suyo. Es una víctima. Pero Emilio, o sea, pero el emperador pues, no es una víctima, es fruto del privilegio. Entonces, no, hay que matarlo. Vale. Y bueno, pues... Es lo que queda. Con las máquinas, que es a lo que nos destina el futuro, yo creo. Tener sexo con ChatGPT. Bueno, luego te preguntaremos más ya en la postpresentación de Follas Matas Casas, pero se nos está acabando el tiempo, así que te quería preguntar un poco por el proceso de autopublicación. ¿Fatal, tía Loli, o qué tal? Bastante tedioso. Como he mencionado, lo primero que hice fue buscar un corrector, eso fue relativamente fácil. Aitana me consiguió a un amigo suyo de Zaragoza, Carlos, que nada, que me corrigió la novela, súper majo. Luego le hemos conocido Mario y yo allí en Sabadell cuando estuvimos en la Hispacón del año pasado y súper majo, estuvimos con él. Luego, después del corrector, lo que tocaba, ya una vez tenías la novela ya hecha, pues ibas a la ilustración, vale. Y ahora empieza lo gordo, porque hay todo lo que cobran las editoriales, porque las editoriales, para quien no lo sepa, se lleva la gran mayoría de los libros, todo lo que se lleva es por algo, y es porque hay un trabajo detrás que me ha tocado hacerlo a mí, como si fuera mi propia editorial, y entiendo que se lleven pasta, la verdad, porque ha sido una travesía en el desierto. Sí que es verdad que creo que ahora que lo he hecho todo una vez, creo que la segunda me irá mejor. La cuestión es que ha pasado ya tanto tiempo que se me ha olvidado la mitad de las cosas que hice. Me tenía que haber anotado. Entonces, bueno, pero ha sido una larga travesía en el desierto, la verdad. Pero bueno, yo Más creo que... escribirlo, casi. Yo creo. Es que como de escribir disfrutas y lo otro no, pues entonces no es lo mismo. Pero creo que el acabado es bastante chulo. De hecho, cuando acabe esta impresión, espero que pronto, sacaré otra tirada con la misma gente y todo, con Bebrix, que son los que me imprimieron. Y yo creo que el acabado es bastante mejor de lo que esperaba, porque dices, bueno, un autopublicado puede ir a lo baratini, de hecho es bastante barato. Y el resultado va a ser cutrecillo, pero yo creo que da el pego. Si vierais debajo una editorial, ¿creéis que daba el pego de editorial o no? Al menos lo que es el producto. No digo lo de dentro, que es otro... Muy bien. Pues bueno, las últimas 2 preguntas, y si queréis ir pensando, que ahora os daré paso. Has hablado de que es una saga, ¿va a haber continuación? Va a haber continuación. ¿Cuándo? Si tarda 7 años... Echa cuentas. No, pues como ahora estoy escribiendo otra cosa que supongo que, bueno, no sé si me preguntas sobre ello, pero bueno. Pero voy a hablar de mi nuevo libro. Estoy con otra cosa, sí, estoy con otro libro, con una cosa un poco menos ciencia ficción, más realista, ambientada aquí en el barrio en el 99. Estoy bastante obsesionado con ese año. Entonces, bueno, en cuanto tenga espacio, tiempo y dinero también, porque habrá que, ya que lo he autopublicado, probablemente os dos, a menos que llegue ahora una editorial que no hay nadie, ¿verdad? Y me diga, pues publicamos la segunda parte, pues lo tendré que autopublicar la segunda parte. Con el libro que estoy escribiendo ahora sí que me gustaría intentarlo con una editorial, a ver si cuela. Yo creo que, tal y como está yendo, yo creo que puede quedar bien en una editorial, creo, veremos. ¿Pero tienes pensado qué va a pasar en la siguiente entrega? A ver... No tienes que contarlo, pero... No, pero, o sea, la cosa es que estoy en esa fase previa al primer boceto, que es
tengo claro que van a ir este planeta y este planeta. Entonces, es un poco el estado en el que está. Y cómo empieza y cómo acaba. Que creo que es lo más importante, ¿eh? Que mucha gente empieza y no acaba, en nombre del viento. Esto también lo corto. Pues nada, la siguiente pregunta era si estás trabajando en algo nuevo, pero ya nos lo has adelantado. Así que si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar. A ver si... No sé si quieres o no, pero te has saltado el último planeta al que van. Sí, me lo he saltado a posta, Vale. para... Eso era lo único. Vale, no, me lo he saltado a Por posta. no spoiler. Sí. Tendréis que leeros el libro, los que no lo hayáis hecho, si queréis Porque descubrir es cuál es el interesante. último planeta al que van. Sí. No voy a entrar al trapo porque... o sea, si supiera que todos lo habéis leído todo entero... Sí. Es una parte muy chula del libro, pero sí, tiene mucha trascendencia en la saga. Son 450 páginas, que es bastante más de lo que pretendía. Pero bueno, al final creo que 100 son en ocaso y las últimas 100 diría que es entre este planeta y otras cosas que pasan, más o menos. O sea, es una parte importante. Sí, Celia. A mí me ha gustado mucho los libros, realmente. Cuando has dicho todos los fáciles que son, no lo recordaba tan largo. O sea, me gustó, se me hizo rápido. No sé si... En mi defensa de decir que la letra es grande. También es verdad que son 115.000 palabras, que es un montón. O sea, de hecho, para lo que estoy escribiendo pretendo que sean menos de 90.000 porque es lo que habitualmente una editorial está dispuesta a publicar. Entonces esto está bastante por encima de lo que suele ser una novela. Pero yo creo que se hace corto. Sobre todo yo creo que la culpa es ocaso, que como va tan rápido, acelera todo. Que me suelo leer ciencia ficción tampoco, no estoy muy acostumbrada. Pero bueno, yo quería preguntar si siempre escribes de madrugada y por qué. Me gusta después de cenar. Soy animal nocturno y es cuando me salen las ideas. De hecho, me salió el otro día un TikTok que salía gente creativa cuando dan las 12 de la noche y se pone súper activo. Y es un poco lo que me pasa a mí, que a partir de las 12 me pongo bastante activo con este tipo de cosas. Me llegan las ideas y las escribo. El problema es que al día siguiente normalmente no está tan bien. Entonces, aprovecho normalmente por la tarde si tengo un rato para repasar lo que he hecho al día anterior, porque las ideas están bien, pero no están bien ejecutadas por la noche. La falta de sueño suele afectar. Alex, ¿tenías otra pregunta? Sí, yo, una parte que te has saltado de los personajes, quería preguntarte con inspiración del emperador y decir que yo supongo que es Fernando VII por algún motivo. Un poco así, de hecho es 17º, ¿verdad? Esto, sí. Bueno, el 17º fue por el XV palito que me hacía gracia, pero bueno, del anterior. Pero bueno, sí, es un poco Borbón, es decir, el tipo. Sí, es bastante Borbón. Pero al final no creo que haya ningún rey, ningún príncipe que no se sienta, que no esté un poco dibujado en este personaje tan horrible. Porque al final viven en una burbuja, yo creo que casi todos, salvo, no sé si Felipe, teniendo una mujer periodista que ha estado en la vida real, igual asenta un poco más la cabeza y entiende que existe gente que no son sus súbditos. No creo que se case con una... No creo ni que se case, la verdad. Ya Esperemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que ya cerramos. Si alguien quiere que le firme el libro, Raúl, pues se lo creo que ya podéis están casi aprovechar. todos Si alguno no está firmado. Y nada, pues esperemos volver pronto con la siguiente novela del 99, aunque igual ya pues es una editorial de verdad y... Igual te llamo a ti, para que me presentes, no pasa nada. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Está grabando todavía. No sé si tengo batería, ¿sabes? Hostia, 50.